en el primer libro de Samuel. Gloria al nombre del Señor. Primer libro de Samuel, el capítulo 9. Leeremos desde el versículo 15 hasta el verso 17. Gloria al Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versos 15 hasta el verso 17. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer todos juntos a una sola voz. Lo hacemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Amén. Oremos al Señor. Soberano Dios y Padre eterno, oh Dios de la gloria, en esta hora, Señor, alabamos y bendecimos tu santo nombre. Te damos muchas gracias por esta oportunidad tan hermosa de estar aquí en tu presencia, en tu santo templo, adorando, exaltando tu nombre, exponiendo, Señor, nuestras peticiones, nuestras necesidades delante de ti, y confiados, Señor, que tú nos miras, confiados, Señor, de que tú extiendes tu mano poderosa a nuestro favor y nos levantas, Señor. En esta hora presento estos momentos, Señor, de la reflexión de tu palabra. Pedimos que seas tomando esta tu palabra, Señor, para enseñar a nuestras vidas, para hablar a nuestras vidas conforme a nuestra gran necesidad, Señor. Oh, aleluya. En esta hora atamos y reprendemos toda fuerza del mal, toda fuerza contraria en el nombre de Jesús. Señor, imploramos tu bendición para mi vida y para la vida de los oyentes en esta hora. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar su asiento, querido hermano. Le colocaremos como tema nuestra reflexión: escogiendo a un líder. Amén. Escogiendo a un líder. Y en este pasaje bíblico nosotros encontramos los personajes importantes del cual se nos refiere al profeta Samuel. El profeta Samuel fue un líder muy respetado, era autoridad sobre las tribus y era hombre santo, amén. Pero minado de su facultad de física, llega a la conclusión de que necesita un asistente. Encontramos a Saúl. Saúl fue un hombre privilegiado por la naturaleza, debido a su hermosura y debido a su estatura, y además que fue escogido por Dios para gobernar al pueblo de Israel. Amén. Y encontramos al pueblo inquieto por las circunstancias que se le presentan. Esas circunstancias eran que ya vieron a Samuel de edad avanzada, y Samuel, pues este trabajo era muy duro, muy difícil, gobernar esta nación tan grande. Entonces él pidió el favor a sus hijos que le ayudaran para este trabajo, para esta tarea. Pero la palabra del Señor nos dice que sus hijos no actuaron bien, dejaron llenar su corazón de avaricia, comenzaron a obrar con injusticia en el pueblo, de manera que los ancianos de Israel se acercaron a Samuel y le dijeron: no, queremos un rey que nos gobierne, ¿verdad? Queremos un rey como las demás naciones. Samuel pues no vio esto muy bien. Esto llenó de tristeza su corazón, porque estaban despreciando el gobierno de Dios y ahora querían la monarquía. Pero Samuel, un hombre sabio, no le dio respuesta inmediatamente, sino que fue a orar a Dios. Amén. Y la palabra del Señor nos dice que Dios hablaba al oído de Samuel. Esto quiere decir que había una comunión íntima, una amistad profunda. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y Dios le dice al profeta, dice: habla al pueblo y dígale las consecuencias que le vendrán si escogen un rey como las demás naciones. Amén. Y Samuel así lo hizo, los reunió y les habló
que ellos iban a ser siervos, que les iba a ir muy mal, que iban a tener un trabajo muy duro, muy pesado y que se iban a arrepentir. Pero fue tanta la insistencia del pueblo que Dios habla a Samuel y le dice: usted tranquilo, tranquilo, yo le voy a dar un rey. Amén, gloria al nombre del Señor. Y entonces vemos a nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, interviniendo allí como consejero divino, que desea que su pueblo no fracase, y condescendiente con la petición del pueblo, le da lo mejor para este liderazgo humano, ¿verdad? Entonces es así como vemos que Dios mismo les da el rey. Dios mismo escogió este rey. Gloria al nombre del Señor. Entonces la palabra del Señor nos dice que él mismo fue escogido, ¿verdad? Saúl no buscaba esto, porque sabe, hermanos, que un verdadero líder, que un verdadero instrumento de Dios, que alguien quien de verdad tiene un llamamiento divino, nunca escogió ser nombrado para algún cargo, ¿verdad? Antes, por el contrario, siempre se esquivaba estas cosas y mirando, ojalá Dios escoja a otros, ¿verdad? Porque esto es muy duro, porque esto es muy difícil, porque esto es bastante tedioso. Gloria al nombre del Señor, amén. Se necesita mucha dependencia de Dios, y humanamente pues esto produce mucho nervio, mucho miedo, ¿verdad? Entonces Saúl era esquivo a estas cosas, pero Dios ya se había fijado en Saúl y Saúl no lo sabía. Amén. Y en cuantos de ustedes, de los que están aquí, quizá Dios ya se ha fijado en ustedes y ustedes aún no saben. Amén, que Dios ya los ha escogido para algo especial, que Dios ya los ha escogido para una función importante. Pero ¿qué sucede? Que Dios comienza paso a paso a revelárselo, y Dios comienza paso a paso a dárselo a entender. Entonces, algo tendría que suceder para que Saúl se encontrara con el profeta de Dios, quien le iba a dar el mensaje, quien le iba a declarar el asunto que Saúl no sabía. Amén. Hermanos, y Dios tiene su tiempo para revelarnos su propósito. Amén. Dios tiene su tiempo y Dios sabe cómo hace las cosas. Dios permitió que sucediera un incidente en la familia de Saúl, ¿verdad? Y fue que al padre de Saúl se le perdieron las asnas. No eran asnos, eran asnas, ¿verdad? Y quizá era la fuente de ingreso para la familia. Quizá era de lo que sus padres vivían. Gloria al nombre del Señor. Y era algo pues muy preciado, muy importante, y era un problema muy grande para esta familia en este momento. Entonces vemos que la preocupación de Cis le dice a Saúl: por favor, escoge unos criados y vaya y búsquenme esas asnas. Gloria al nombre del Señor. Y la palabra del Señor nos dice que Saúl fue muy obediente. Aunque quizá era muy alto de estatura, aunque quizá era muy hermoso, porque dice la palabra del Señor que el más alto del pueblo le daba a él por los hombros, ¿verdad? Entonces, a pesar de su estatura, de su hermosura, sin embargo, en él había obediencia. Y en él había mucha diligencia, porque dice la palabra del Señor que fueron a varios lugares. Dice, y él pasó el monte de Efraín, de allí a la tierra de Salisa, no las hallaron. Luego pasaron por la tierra de Saalín y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Amén. Fueron por varios lugares. Entonces nos da a entender que Saúl era muy diligente, que le gustaba hacer los favores bien hechos, ¿verdad? Si él fuera perezoso, hubiese ido a la primera ciudad y se hubiese regresado a su padre y le hubiera dicho: no las encontramos, ¿verdad? Pero fue a la primera ciudad, no las encontró. Fue a la segunda, no las encontró. Fue a la tercera, fue muy insistente, ¿verdad? Hasta que ya fue a la quinta ciudad, se preocupó y entonces le dijo a su criado: no
volvámonos porque mi Padre ya estará preocupado no por las asnas, sino ahora por nosotros, que no aparecemos, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué vemos allí? Una cualidad muy importante para un líder, y es ser diligente. Que tenga mucha responsabilidad y le guste hacer las cosas bien hechas. Que sea insistente. Porque, hermanos, todos los líderes pasamos quizá por momentos donde no vemos los resultados, ¿verdad? Quizá el líder de los jóvenes, de pronto los primeros meses no ve los resultados en los chicos y entonces tiende a desanimarse y a decir, no, yo no lo voy a convocar más, no lo voy a mandar a reunir más. Pero hay que ser insistente, ¿verdad? Y debemos ir de la mano con la oración. Con la oración. Entonces, cuando como líder las cosas no me estén funcionando bien, yo debo decir, ¿será que no estoy orando lo suficiente? ¿Será que me estoy descuidando espiritualmente? ¿Será que no estoy dependiendo de Dios? ¿Será que me falta fe para creerle a Dios y a sus promesas? ¿Será que me canso muy rápido y me falta ser más insistente? Gloria al nombre del Señor. Entonces, en esto he de elogiar a Saúl, ¿verdad? Su insistencia en hacer el trabajo bien hecho. El padre le había pedido este favor y él quería encontrarlas, ¿verdad? No como aquel que va a buscar empleo y dice, ojalá no encuentre empleo, ¿verdad? Entonces va buscando empleo, pero ojalá que le cierren las puertas, que le digan no hay empleo, para tener esa excusa y decirle a su familia, es que salgo a conseguir trabajo pero no encuentro, ¿verdad? Sino que él puso de su parte y dijo, si la puerta se me cierra allí, entonces voy a tocar allí. Si se me cierra allí, voy a tocar allí. Pero en algún lado Dios me va a abrir la puerta. En algún lado voy a encontrar el éxito. En algún lugar voy a encontrar el propósito de Dios estable en mi vida. Gloria al nombre del Señor. Entonces vemos cómo Dios iba allí, estaba en el asunto y colocó en el corazón del criado invitarlo a visitar al profeta Samuel. Yo he oído que allí hay un profeta de Dios y él tiene el mensaje preciso. Dios le revela la verdad y allí él nos puede revelar dónde están las asnas. Amén. Y era un lugar bastante distante, tuvieron que subir, gloria al nombre del Señor. Y dice el verso 10 que Saúl aceptó la invitación del criado. Dijo entonces Saúl a su criado, dice bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron, ¿está en este lugar el vidente? Y estas doncellas le dieron la respuesta exacta, la respuesta que ellos necesitaban, ¿verdad? Pues estaban en ese momento, estaba una fiesta muy especial en el pueblo y no podían sentarse a la mesa a comer hasta que el profeta Samuel viniera, porque él era el sacerdote quien iba también a ofrecer los sacrificios delante de Dios. Entonces llegaron allí como en el momento preciso. Amén. Llegan allí precisamente. Samuel iba a llegar a aquel lugar porque había un momento muy especial. Amén. Entonces vemos allí cómo Dios estaba aparejando todas las cosas. Dios estaba aparejando este encuentro. Y lo más interesante es que Dios ya le había dicho a Samuel, Dios ya le había hablado al profeta de Dios y le había dicho, mañana va a venir aquí ese hombre al cual yo voy a escoger para que sea el rey de Israel. Amén. Y vemos que Samuel creyó a esa palabra. Había ese contacto, esa comunión preciosa, porque qué hermoso es cuando hay en nosotros esa seguridad de que Dios me habla, de que yo le hablo, de que yo preparo mi corazón porque creo a esa promesa que Dios me ha dado, porque creo a lo que Dios me ha dicho. Y esto fue lo que demostró Samuel, esa fe en lo que Dios le había dicho. Dios le dijo, mañana vendrá ese hombre, vendrá ese instrumento al cual yo he fijado en él mis ojos y lo he escogido para que sea el rey de mi pueblo. Amén. ¿Y cómo se preparó él? ¿Cómo demostró él que creyó a esta palabra?
habló allí al cocinero y le dijo: prepárame una porción muy especial, porque mañana tengo una visita de una persona muy importante y quiero que por favor le prepare una comida especial y se la tenga allí exclusivamente para él. Gloria al nombre del Señor, amén. Entonces dice la palabra del Señor que entonces Saúl se acercó allí a Samuel. Vemos que Saúl no lo conocía, ni Samuel conocía, nunca había visto a este hombre. Y acercándose Saúl a Samuel allí en medio de la puerta, le dice a Samuel: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel le respondió a Saúl: yo soy el vidente. Amén. Y le dice: sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Amén. Entonces vemos que las circunstancias cómo cambiaron, ¿verdad? Este incidente, cómo Dios lo usó para honrar a este hombre que no se esperaba semejante sorpresa. Ahora llega allí a aquel lugar donde está el profeta de Dios y lo invita a sentarse en un lugar muy importante, el cual tenía él reservado para la mesa. Amén. Hermano, el lugar que Dios tiene reservado para usted, nadie se lo va a quitar. Amén. La bendición que Dios tiene reservada para usted, nadie se la va a quitar. Amén. Ese don, esa capacidad, esa forma que Dios tenga para usar su vida, para lo que Dios quiera disponer con usted, nadie se lo va a quitar. Dios lo tiene allí reservado, Dios lo tiene allí apartado para usted. Lo importante, hermanos, es que nosotros no descuidemos nuestra relación con Dios. Lo importante, hermanos, es que nosotros no descuidemos esa vida de consagración a Dios. Lo importante, hermano, es que usted y yo no dejemos de amar a Dios, no dejemos de tener a Dios en primer lugar, no dejemos de honrar a Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor, por encima de todas las cosas. Entonces allí ya le tenía ese lugar preparado. Y es más, habla a su corazón conforme a la necesidad que en él había en este momento. Y le dice: y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, ya pierde cuidado de ellas, porque ya se han hallado. Amén. Allí venía una demostración para Saúl, para que él se convenciera de que Samuel era profeta de Dios y que tenía palabra de Dios para él. Amén. Que Dios lo honraba y no dejaba caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo lo que Samuel, este profeta de Dios, decía, se cumplía. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces él tuvo esa seguridad de que Dios le estaba hablando, porque era a lo que él iba, ¿verdad? Él era a lo que él iba a buscar, respuesta acerca de las asnas. Gloria al nombre del Señor, amén. Entonces le dice: no te preocupes, que ya fueron encontradas, amén. Y viene la palabra de Dios para él, la revelación del propósito de Dios para su vida, la cual él desconocía. Y le dice: ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y toda la casa de tu padre? Amén. Entonces ahí vemos la humildad que había en Saúl. Al oír estas palabras, él dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Amén. Hermano, Dios se ha fijado en usted. Dios se ha fijado en usted. Y quizá cuando Dios declare sus propósitos a su vida, usted dice: pero ¿quién soy yo? Yo soy incompetente. Yo veo a mi alrededor gente más competente, con mayores cualidades, gente que es más preparada secularmente, gente que tiene un mejor apellido que el mío, personas que quizá pertenecen a una familia adinerada, privilegiada. Pero el Señor dice: no interesa, yo me he fijado es en usted.
Amén. Mi propósito es con usted. Es con usted. Porque, hermano, nosotros vemos que Dios escoge a quien Él quiere. Amén. Y a veces el que vemos más pequeño, el que no le vemos tantas cualidades, ¿verdad? Es el que nos sorprende, porque es el que Dios levanta tremendamente. El que Dios levanta con tremendas cosas, con tremendo ministerio. Amén. El que Dios dota de gracia especial. El que Dios da un respaldo maravilloso. Gloria al nombre del Señor. Entonces, él se sorprende y dice: no, pero es que, ¿por qué me has dicho cosa semejante? Amén. Entonces nos dice la palabra del Señor que lo introdujo allí en la sala y le dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran como unos 30 hombres. Amén. ¿Cómo estaría Saúl? Todo abismado, todo asombrado. Pero ¿qué está sucediendo? Esto no era lo que yo venía a buscar. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y entonces nos dice la palabra del Señor que cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Tuvo allí unas palabras a solas con él, donde le manifestó lo que Dios le había dicho, le manifestó lo que Dios quería con él. Amén, que Dios lo había escogido para que fuera el rey de Israel. Pero dice que al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y le dijo: levántate para que te despida. Y luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel, y descendieron al extremo de la ciudad. Y dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y le dijo: espérate un poco, porque debo declararte algo más. Amén. Y nos dice la palabra del Señor que Samuel tomó una redoma de aceite y la derramó sobre su cabeza y lo besó. Amén. Y le dijo: Jehová te ha ungido hoy por príncipe sobre su pueblo Israel. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, esta unción del aceite era un símbolo muy especial de autoridad, ¿verdad? Era un símbolo muy especial de capacidad de parte de Dios para este liderazgo. Y, hermanos, una recomendación muy importante para ser un buen líder es la llenura del Espíritu Santo. Amén. El bautismo del Espíritu Santo. Es muy importante tener esta experiencia, hermanos, porque es que un creyente, después que es bautizado con el Espíritu Santo, recibe una pasión más grande por el servicio a Dios. Amén. Recibe a través de esta experiencia, claro, si no se descuida, amén. Porque hay quienes reciben el bautismo del Espíritu Santo, pero no le dan importancia y descuidan esta experiencia maravillosa. Pero cuando se recibe el bautismo del Espíritu Santo y se cultiva esta experiencia, amén, reconociendo en primer lugar que no somos dignos de ella. Porque un creyente, cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo, se cree indigno y comienza a mejorar cosas que no están bien en su vida. Dice: uy, el Señor me bautizó, pero mire mi comportamiento, mire cómo yo soy, mi carácter, o tengo estas cosas. Entonces estoy tan agradecido con Dios que me haya bautizado, que me voy a disponer a corregir esas cosas. Amén. Mientras que hay creyentes que reciben el bautismo en el Espíritu Santo y entonces dicen: ve, el Señor me bautizó. Esto quiere decir que así como estoy súper bien. Amén. Quizá tiene algunas falencias en su vida espiritual, quizás en su manera de vestir, pero dice: pero el Señor me bautizó, así quiere decir que así estoy bien, entonces así sigo. Amén. Pero no es así. Cuando uno recibe el bautismo con el Espíritu Santo y uno cree que no es merecedor de aquello, esto lo lleva a humillarse más en la presencia de Dios. Eso lo lleva a corregirse y a decir: Señor, ay de mí, ¿verdad? No soy digno de esta experiencia, pero me está llamando a la mayor entrega, a la mayor consagración. Amén. Entonces esta experiencia obrará para bien.
obrará para bien. Y después de eso entonces viene una pasión, un amor tan grande por las almas perdidas, un deseo de ayudar al hermano débil, que uno no se cree orgulloso que porque tengo ese espíritu de oración, de clamor, y puedo pasar hasta 4 horas de verdad orando en el espíritu. Eso no me lleva a menospreciar al que no ora. Amén. Eso no me lleva a menospreciar al que no se congrega. Eso no me lleva a menospreciar al que no tiene quizá las virtudes, las cualidades que por la misericordia de Dios yo las tengo. Sino que eso me lleva a ayudar a aquel débil, a orar más bien por él, a saberle aconsejar, amén, a ser un buen ejemplo para él, a inspirarle con mi conducta, amén, que me vean que soy siempre la misma, que siempre soy aquella creyente gozosa en el culto, amén, que las circunstancias, que la enfermedad, que quizá la prueba no me detienen en buscar a Dios, amén. Sino que así esté pasando necesidades, esté pasando momentos difíciles, entendemos que el mejor lugar es la casa de Dios. Entendemos que debemos venir a encontrarnos con Dios, porque aquí el Señor renueva nuestras fuerzas, porque aquí el Señor nos revela su propósito, porque aquí el Señor nos da la palabra viva, esa palabra que nos alienta, esa palabra que nos anima, esa palabra que nos ayuda a cada día a salir felices del culto, a salir con una esperanza viva. Hermanos, porque todos los días necesitamos ser renovados, todos los días, y a eso venimos a la casa de Dios, a ser renovados cada día. Gloria al nombre del Señor. Entonces ahí encontramos a este hombre de Dios allí, que el Señor le siguió refiriendo las palabras, amén. Y después que lo unge, le dice: te van a suceder algunas cosas, van a acontecer algunas cosas sobre su vida, amén. Y hermano, es que después que viene el primer trato de Dios para nuestra vida, hermano, prepárese, porque después de ese primer trato vienen más experiencias, y cada día serán mayores, cada día serán más grandes, que nos llevarán a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, amén. Y le dice: después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín en Zelsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado, tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Amén. Entonces vemos que estas personas que se encontraron le confirmaron la palabra que Dios ya le había dicho directamente a través del profeta de Dios, que ya estas asnas habían sido halladas, amén. Y hermanos, Dios quiere, en primer lugar, para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida, que aprendamos, hermanos, a vivir descansadamente. Estamos en un tiempo, hermanos, donde hay mucho agitamiento, donde hay muchos afanes, donde hay muchas preocupaciones, donde vemos a todo el mundo en desespero, amén. Y Dios no quiere que los hijos de Dios, que el pueblo de Dios caigan, amén, en ese mismo círculo. Hermanos, Dios quiere que aprendamos a descansar en Él, a descansar en Él. Hermanos, porque es que cuando aprendemos a descansar en Él, cuando aprendemos a echar a sus pies nuestras cargas, a echar a sus pies nuestros temores, nuestras ansiedades, hermanos, será más fácil, seguro que será más fácil para tener una vida en íntima comunión con Él. Hermanos, será más fácil que Dios nos hable por su palabra. Será más fácil que Dios nos hable cuando estamos allí orando. Amén. Será más fácil que Dios trate nuestras vidas. A veces, hermanos, por el afán, por la ansiedad, no alcanzamos a oír la respuesta de Dios. Amén. ¿Cuántas veces hacemos oraciones afanadas y oramos y nos levantamos rápido y nos vamos? Y no esperamos la respuesta de Dios? Porque, hermanos, tenemos la experiencia de que oramos y allí mismo, en esos momentos cuando estamos de rodillas, Dios trae la respuesta a nuestro corazón de lo que hemos de hacer. Dios allí coloca en nuestra mente las ideas de lo que hemos de hacer. Amén.
pero es allí cuando estamos de rodillas. Pero si nos levantamos rápido, preocupados, ansiosos, desesperados, no descansamos en Dios, no vamos a encontrar respuesta de Dios para nuestra necesidad, para nuestra situación. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces allí esa palabra de que ya todo había sido solucionado, Dios ya lo había solucionado todo, amén. Y le dice luego que de allí sigas más adelante, amén. Recuerde, hermanos, que vamos avanzando en nuestra vida espiritual. Vamos es hacia adelante, amén. Vemos que Saúl iba hacia adelante y en cada paso que él daba, Dios se revelaba. En cada paso que él daba, Dios se le mostraba y venía después de eso algo más especial para él. Entonces dice, ¿verdad? Cuando llegues allí a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Amén. Hermanos, sabe que Dios tiene provisión espiritual para nuestras vidas. Amén. Pero Dios no desampara a sus hijos sobre las necesidades básicas. La palabra del Señor dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Ahí viene una promesa para Saúl. Viene provisión material también. Viene provisión de alimento también. A veces pensamos que por salir de tiempo completo a ejercer la labor ministerial, que nos va a faltar el alimento, ¿verdad? Y a veces pensamos en vivir por fe. Yo me acuerdo que cuando éramos novios con mi esposo ya era pastor soltero, y él iba a mi casa y me visitaba, y siempre pues hablábamos cosas muy importantes, ¿verdad? No a veces como los novios de hoy en día que hablan de todo menos de cosas tan importantes, ¿verdad? Y él sabía pues, y yo también sabía, que al unirme a él pues iba a desempeñar también de tiempo completo el ministerio, esta labor. Y yo me acuerdo que mi esposo me hablaba del servicio. Me decía: usted va a llegar allí a la iglesia a servir, a servir. Y el propósito de servir no es esperar que las personas nos sirvan, sino servir, ¿verdad? Y también me hablaba de aprender a vivir por fe, que el siervo de Dios vivía por fe, ¿verdad? Que Dios era el que nos daba el vestido, que Dios era el que nos daba el calzado, que Dios era el que nos daba el alimento. Y él me hablaba de cómo era la iglesia, de todas las cosas, ¿verdad? Y yo le decía sí, amén. Pues tenía un pastor que él reunía a los líderes y él nos hablaba de estas cosas y nos hablaba de sus testimonios, y entonces pues ya sabíamos, ¿verdad?, que esto es por fe. Me acuerdo cuando mis primeros inicios, recién casaditos allí, ya teníamos a Karen y nos encontramos en una situación donde el mercado se acabó y no había dinero para comprar. Entonces habían cosas así poquitas, y usted sabe que las mujeres pues muy sabias, de pronto tenemos ese cuidado de no gastar todo en una sola comida, sino de, como decimos por ahí, tasar, ¿verdad? Decir, bueno, esto lo tengo aquí para la cena, y esto será para el desayuno, y esto pues será como para el almuerzo, algo así como muy poco, y como tratando de calcular todas las cosas. Pues así estaba yo en ese momento. Y yo sabía que no había dinero para hacer el mercado, pero había una actividad de tamales y nos íbamos todo el día en esa actividad. Y entonces me fui con la bebé de bien tempranito y estábamos allí en esa actividad. Esa actividad nos daba tarde de la noche, eran casi las 10 de la noche cuando llegamos allá a la casa. Y cuando llegamos allí, hermanos, nos encontramos con la sorpresa. Fue un testimonio vivido donde yo entiendo que fue la provisión directa de Dios y que aquí esta palabra se cumple, ¿verdad? Y entonces cuando llegamos allí, había una parejita allí debajo de un arbolito ahí esperándonos, y yo veía que ellos estaban allí. Habían 2 costales, se veían como 2 costales blancos grandes,
Y cuando llegamos allí, entonces los saludamos y ellos nos saludan también y dicen: perdonen, pastores, la hora, es que sentimos de parte del Señor traerles esta bendición. Y eran 2 costales, hermanos, grandes y pesados, que el hermano entró y nos lo ayudó a llevar allí hasta la cocina, ¿verdad? Y salieron porque ya era tarde. Perdone, pastores, la hora, pero este fue el único tiempo que tuvimos para esto. Amén. Y cuando llegamos allí, pues usted sabe la curiosidad, ¿no? Yo de una vez comencé a destapar y a sacar todas las cosas y a colocar allí en el mesón, ¿verdad? Y allí venía, hermanos, mercado, yo creo que como para 2 o 3 meses, ¿verdad? Porque venía surtido de todo a todo, hasta de útiles de aseo también. Bueno, Dios nos bendijo y allí yo comprobé con mis propios ojos la provisión económica de Dios para sus hijos, amén, que le sirven a Dios de todo corazón y por fe, amén. Entonces, hermanos, en este versículo vemos esto, hermanos. Si usted tiene un llamado de Dios al ministerio, a veces hay esos temores, ¿verdad? Porque dice: yo quiero servir a Dios, Dios me ha llamado y todo, pero es que tengo 5 niños. Y qué tal que mis hijos pasen por necesidad, se me enfermen y no tenga dinero para llevarlos al médico, ¿verdad? Y me falta el mercado y para los estudios y para la ropa, para el calzado, para comprarles uniforme y todo aquello. Y entonces les cuesta creer. Pero hemos recibido testimonio de aquellas personas con un llamado genuino, porque cuando Dios de verdad llama, Dios pelea por sus hijos. Cuando Dios de verdad llama y esos hijos salen en obediencia a ese ministerio, Dios no los deja en vergüenza, Dios los respalda, amén. Entonces vemos allí más adelante, dice: y después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Amén, gloria al nombre del Señor. Y va a tener una experiencia de la llenura genuina del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, no creamos que la llenura del Espíritu Santo es una sola vez, solamente cuando el Señor me bautiza y hablé lenguas esa vez, y ya pasan 10 años y nunca más la volví a hablar. No, hermanos, la palabra del Señor nos dice que tenemos que ser llenos, y nos habla la palabra de Dios en el libro de los Hechos, ¿verdad? Que fueron llenos otra vez. Fueron llenos otra vez, amén. Y hermanos, que cada día nosotros seamos llenos otra vez, amén. No olvidemos que esa llenura, hermanos, es continua, es constante en nuestras vidas. Y cuando llegó allí, entonces él profetizó, vino el Espíritu de Dios sobre él y profetizó como ellos. Y serás mudado en otro hombre. Hermano, porque las experiencias con Dios son las que nos hacen mudar en otras personas, es las que nos hacen ser diferentes. Entonces él ahora tenía que tener un corazón de rey, amén, porque Dios le delegaba esta responsabilidad. Y cuando Dios tiene un propósito con su vida para que sea un líder, Dios tiene que mudar su corazón como un corazón de líder. Amén, que sienta ese compromiso, que sienta ese amor por el grupo que se le asigna, que sienta esa responsabilidad por el trabajo que se le delega. Amén. Entonces este hombre fue mudado en otro hombre. Amén. Y dice: y cuando le hayan sucedido estas señales, haz lo que se te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Después que le vengan estas señales, esta confirmación, esto quiere decir: cuentas con el respaldo de Dios. Cuentas con el respaldo de Dios. Amén, gloria al nombre del Señor. Hermano, Dios quiere que en todo lo que usted haga, usted vea el respaldo de Dios. Que en todo lo que usted haga, usted vea la ayuda poderosa de la mano de Dios. Amén. Que en todo lo que usted haga, usted se dé cuenta: Dios está conmigo, Dios me da su gracia. Si su trabajo es con la niñez, que usted vea que esos niños son bendecidos por la enseñanza que usted les da. Que usted vea que esos niños cada domingo, cada día que van a su clase, tienen un mayor entusiasmo. Amén. Y sienten alegría al saber que van a la clase, sienten alegría al ver a su maestra,
que llega a darle la enseñanza de la palabra. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Hermanos, que sintamos el fluir de Dios al hacer lo que hacemos para Él. Amén. Lo más importante de un líder y de todos los que hacemos algo en la obra de Dios es sentir el fluir de Dios en nuestra vida. Amén. Sentir el fluir. Y cuando uno trabaja para Dios, uno siente la bendición. Cuando uno trabaja para Dios, uno siente una gran satisfacción, uno siente gozo. Amén. Y hermanos, el verdadero gozo en el Hijo de Dios es que haga lo que Dios le ha mandado hacer. Que sea un hijo obediente, que sea un hijo comprometido con la obra de Dios, que sea muy responsable en cumplirle a Dios, porque Dios nos está mirando. Trabajamos para Él, y si a Cristo el Señor servís, recompensa segura recibiremos de su mano. Amén. Recompensa recibiremos de su mano preciosa. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces, ¿qué más nos dice la palabra del Señor? Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Gloria al nombre del Señor. Amén. Todas estas señales se cumplieron en su vida. Y en el versículo 11 del capítulo 10 nos dice: y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿y qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Gloria al nombre del Señor. Amén. Hermanos, cuando tenemos experiencias grandes con Dios, siempre hay en nosotros un antes y un después. Y la gente que nos conocían cómo éramos antes, entonces se asombran y van a recibir testimonio. Dios está con él, ¿verdad? Este hombre, esta mujer cuenta con la ayuda poderosa de Dios. Este hombre, esta mujer cuenta con la autoridad genuina, con la autoridad auténtica de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y también pues nosotros, algo muy importante que vemos es que él llega allí a su casa y él no le declara a su familia lo que Dios le había prometido en cuanto al reinado. Él fue muy prudente, ¿verdad? Y dice que un tío de Saúl dijo a él y a su criado: ¿y dónde fuisteis? Y él respondió: a buscar las asnas. Y como vimos que no aparecían, pues fuimos a Samuel. Y dijo el tío de Saúl: yo te ruego me declares qué os dijo Samuel. Y Samuel respondió a su tío: nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas. Y dice: mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces es muy importante, hermanos, la prudencia que debemos tener con los tratos de Dios con nuestra vida, ¿verdad? Sí, eso lo hemos aprendido, pero es bueno que lo recordemos, ¿verdad? Las experiencias, la palabra que Dios nos declara, esto no es para estárselo contando a todo el mundo. ¿Por qué? Porque Satanás se aprovecha de eso para, a través de las otras personas, colocar incredulidad y que no alcancemos esos propósitos, ¿verdad? Porque se los contamos a los hermanos: ay, sabe que Dios me dijo esto, Dios me dijo aquello. Puede ser que en esa persona se despierte envidia. ¿Sí? Sí. Puede ser que en esa persona se despierte envidia y comience de pronto a meternos zancadillas, ¿verdad? Y una persona envidiosa de pronto puede levantar un falso testimonio, puede comenzar a murmurar y pueden comenzar a burlarse de usted. Así como José, ¿se acuerda? Que contó los sueños a sus hermanos y comenzaron a burlarse. Y miren la envidia lo que llevó a que hicieran con José, ¿verdad? Que lo vendieran, que lo despreciaran y bueno, tantas cosas que le hicieron a José. Entonces, eso, hermanos, también debemos aprender lección de este pasaje. Él fue muy prudente, él no llegó aún a los de su misma casa a contarle las cosas, ni a su tío. Él calló, dijo lo relacionado al reino, no lo divulgó, no lo declaró. Amén. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude a creerle a Dios
y conforme a lo que Dios hable a nuestra vida, vamos a orar más. Amén. Vamos a esperar el tiempo de Dios. Y vamos a esperar que día a día Dios nos lo siga confirmando hasta que esto sea una gran realidad en nuestra vida. Amén. Vamos, hermanos, a estar de pie y vamos a darle gracias al Señor. Amén, por el consejo de su palabra. Soberano Dios y Padre maravilloso, oh Dios del cielo, en esta hora, Señor, alabamos y bendecimos tu santo nombre. Te damos muchísimas gracias, Señor, porque sabemos que tú mismo eres quien escoges, Señor. Que tú mismo es, Señor, quien coloca su mirada en sus hijos. Oh, que tú mismo eres, Señor, quien comienzas a llamar y a preparar los corazones, Señor, para desempeñar la función, el trabajo que en tu voluntad quieres que cada uno de nosotros ejerzamos, Señor. Porque somos parte de tu iglesia. Somos parte del cuerpo de Cristo, Señor, y sabemos que cada uno de nosotros tenemos una función muy especial. Señor, yo te pido por el liderazgo de esta iglesia, Señor, para que tú los sigas capacitando, Señor, y aquellos que aún no son líderes, pero tú ya has puesto la mirada en ellos, Señor, y tú ya los tienes, Señor, preparados para este trabajo, los estás capacitando allí en lo secreto. Señor, yo te pido que tú les sigas ayudando para que día tras día entendamos tu propósito, Señor, y que tu propósito sea perfecto en nuestra vida. Reprendo toda obra del mal, toda obra del enemigo que quiera interferir para que tu propósito se cumpla en tus hijos, Señor. Oh Dios mío, que tu voluntad sea perfecta en nuestra vida, tu propósito se cumpla a cabalidad en cada uno de nosotros. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.